César Martínez es un artista de una gran trascendencia internacional. Muchos de sus trabajos, pues los conocemos por noticias que nos llegan a través de, pues, de la red. Y es muy importante observar antes de comenzar esta entrevista. Quiero decir, yo lo conozco pues hace muchísimo tiempo. Es uno de los hombres que han cambiado el rostro artístico de este país. Él ha procurado al mismo tiempo eh, realizar las cosas, terminar las cosas y avanzar con otros proyectos. Es un hombre que no se repite, siempre está experimentando en el campo de la colaboración también con otras disciplinas. Y quiero decir que es un revolucionario no solo en el terreno de la técnica artística, sino también en lo que podríamos llamar la creación de materiales artísticos. O sea, él se acerca a una materia que normalmente pertenece a otros terrenos, materia como por ejemplo la dinamita, y transforma sus aplicaciones en aplicaciones artísticas. O sea, es un artista inusitado en muchos sentidos, porque lo mismo que hace con la dinamita, lo hace con otras materias que nosotros, pues, damos por supuesto que sí sirven para hacer, por ejemplo, máscaras o guantes, pero no obras de arte. Y produce cosas tan singulares como eh, objetos artísticos que se comen, objetos artísticos que parecen tener vida propia porque se inflan y se desinflan. Yo estoy muy agradecido de poder hacer esta entrevista y también muy asombrado de cómo funciona el cerebro de este artista. Yo lo envidio mucho, lo he seguido en silencio, he visto las cosas que va haciendo y quiero decirles que hay muy pocos artistas como él que estén, que hayan nacido en México o que vivan en México. Yo atribuyo este tipo de perfiles a gente como Francis Alice, eh, gente como en su momento Julio Galán, que cambiaron las cosas de una manera eh, rotunda, como Macotela y naturalmente como Gabriel Orozco. Eh, Esto es lo que yo pienso sobre nuestro invitado de hoy. Este es un programa que se trata de cuestiones ambientales, de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de las ciencias ambientales, de la cuestión de las finanzas sustentables, todo eso. De manera que algunos de ustedes se preguntarán, ¿y qué diablos hace un artista como César Martínez aquí? Les explico, no es un error. O sea, César Martínez está aquí porque una buena parte de lo que él hace tiene que ver con la sustentabilidad. ¿Por qué? Pues porque muchas de sus obras no se convierten nunca en basura, ni siquiera se convierten en obras de colección, sino que surgen y se desvanecen o se pudren o se comen. Entonces allí hay una visión ambiental y eso es algo que a mí me inquieta muchísimo, por eso es que he querido invitarlo, no al programa de arte que siempre conduzco desde hace muchos años, sino a este programa donde parecería un intruso, pero no lo es. Les juro que no lo es. Estoy muy orgulloso y muy contento de recibir a un artista en este programa, que es un programa sobre el ambiente. César Martínez, muchas gracias por esta oportunidad, por recibirnos en tu espacio allá en la Ciudad de México. Y yo quisiera que nos platicaras un poco de esta tremenda aventura que tú has desarrollado
que tiene que ver con tantos materiales inusitados, lo primero que yo te preguntaría es, ¿cómo surge esta falla o esta virtud en tu cerebro que te hace tan distinto, no solo en su obra, sino en sus ambiciones y en su modo de vivir, tan distinto de tantos artistas, no solo en México, sino en el mundo? ¿Por qué eres tan distinto? Bueno, yo creo que todos somos únicos y todos tenemos cualidades propias y a lo mejor, pues, lo único que uno hace es orientar su cerebro bajo cierta dinámica. El pensamiento, pues, dependerá de qué lees, de qué comes, de qué vives, de tus amistades. Y bueno, siempre he sido una persona inquieta y con la intención de innovar y sobre todo de pensar el mundo bajo una perspectiva estética. Lo mismo hará un matemático cuando intenta calcular al mundo, medirlo, encontrar una ecuación que permita incluso el ahorro de combustible, que es una cosa que a mí me impresiona que los matemáticos también estén involucrados en todo este proceso de economía, de energía, de recursos, en fin. Yo creo que cada quien orienta su cerebro de acuerdo a sus inquietudes, preferencias, creencias, necesidades y entre otras cosas también, eh, pues uno va encontrando conforme esa práctica, conforme esa dinámica, conforme esa constancia, conforme esa fidelidad, respuestas a preguntas, incluso que a lo mejor ni siquiera eran preguntas, a lo mejor tienes la respuesta y luego encuentras la pregunta, no lo sé. Y bueno, la poesía es algo que está en todos lados, la única cosa es saberla ver y en todo caso comunicarla y transmitirla y pues compartir con el público pues otros modos de ver, otros modos de pensar, otros modos de hacer, otros modos de estar en la vida. Yo tengo una admiración por las personas que, por ejemplo, cocinan, que son capaces de seducirnos a través de la lengua. Eh, en fin, admiro mucho en general a la vida misma, ¿no? La vida es, entre otras cosas, una razón sustancial que implica muchas cosas. Un biólogo, por ejemplo, puede enseñarnos la vida microscópica y lo que estamos viendo ahora en esta pandemia, pues hay un nanobicho, un ser invisible que está actuando como maestro, que nos está enseñando que somos egocéntricos, egocidas, egotóxicos, que nuestra relación con el mundo y con otras especies no es la adecuada. Es algo que pues incluso ha acabado con la vida de muchos y en otros casos pues nos ha fortalecido. Y pues es interesante que algo que no podamos ver esté condicionando nuestra vida y nuestro comportamiento social, afectivo, e incluso nos permita en nosotros reconocer nuestra fragilidad y fortaleza y que es necesario implementar cambios sustanciales que deriven en otro comportamiento hacia los demás, hacia los otros seres, hacia el mismo planeta. César, Y César, sí, yo quiero preguntarte algo que a mí me ha inquietado mucho, porque pues, he tenido muchas noticias al respecto, es algo que remite a un pasado ya muy lejano, pero ¿qué te convenció a ti de que podías hacer de la dinamita una materia creativa? mira, mi padre en paz descanse, Julio César Martínez Utrilla, tenía pues afinidad hacia los fuegos artificiales, era un poetero, por así decirlo, me encantaba el ruido, en fin. Y yo en algún momento pues empecé a dibujar y empecé a tener
pues un acercamiento hacia esta, vamos a decir, disciplina o modo de pensar. Y en algún momento tuve la oportunidad de ver un programa sobre los neorrealistas, sobre Yves Klein, sobre César, sobre Armand, sobre estos artistas que empezaron a experimentar con otros materiales y recursos. Entonces, Yves Klein pintaba con fuego. Y cuando yo vi esto, sentí dentro de mí una gran fuerza y al mismo tiempo pues vi que estaba llevando a sus últimas consecuencias las teorías de Kandinsky, cuando él habla de que una línea tiene energía, que tiene dinamismo, que hay calor, etc., pues es cuestión de ver la teoría bajo otra perspectiva. Así que empecé a dibujar con pólvora. Y bueno, aquí en México, en paz descanse, estaba el artista Marcos Curtix, que también trabajaba con fuego, también trabajó con pólvora, trabajó con fuegos artificiales incluso. Cuando yo conocí el trabajo de estas dos personalidades, en mi cerebro algo se detonó. Y también tuve la oportunidad de tener maestros como Maris Bustamante, que fue mi maestra en teoría del diseño en la Universidad Metropolitana. Y de ahí pasé a conocer a su esposo, en paz descanse, compañero de vida, Rubén Valencia, artista de performance. Conocí al gran maestro, el peatón profesional, Melquiades Herrera, que me dio clases en la calle. Nunca estuve en un aula y descubrí el performance, el arte de performance. Entonces, yo encontré allí una herramienta conceptual que me llevó a un campo de pruebas, a un terreno insólito que fui poco a poco develando. Así que en el momento en el que encontré, vamos a decir, mi propio discurso, lenguaje, modo de hacer, sentí una gran fascinación. Y bueno, en el Museo de Arte Moderno se organiza el Salón de Espacios Alternativos y encontré una oportunidad para explotar mi trabajo, ¿verdad? Y entonces, pues pude dar visibilidad al mismo y al mismo tiempo sonoridad y al mismo tiempo fue un trabajo que se huele y que también tiene una repercusión directa en nuestros sentidos porque la gente reacciona de forma muy inusitada. Y mientras yo estaba exhibiendo en el Museo de Arte Moderno, Silvana Chenchi, la mujer dinamita, en paz descanse, muere 15 días después de mi padre, ve mi trabajo y yo tengo la oportunidad de asistir a una conferencia en la Esmeralda donde se hablaba del uso de explosivos con finalidades artísticas. Así que me acerqué y de inmediato tuve una alquimia muy profunda con Silvana y le hice una demostración de mi trabajo y en algún momento cuando volvió a México a finales de los 80s, me tomó en cuenta para que yo aprendiese a usar la herramienta. Así que me trasladé a los Estados Unidos, en Norwood, New Hampshire, allá al norte, para conocer su trabajo y estar en una residencia de más de 2 meses, donde también yo pude aprender el uso del material. Ella tenía amigos científicos que en algún momento en los 70s, perdón, le mostraron este material, que es un Primacord, como se conoce en Estados Unidos, y aquí como cordón detonante. Entonces ella empezó a dibujar, vamos a decirlo así, con estos cordones que son prácticamente de este espesor, que tienen pentranitato-nuelo en polvo y que se activa con un voltaje de 12 volts. Entonces, ella empezó, los científicos la invitaron y dijeron, a ver, tú como artista, ¿qué uso le puedes dar? Así que ella desarrolla el trabajo, consigue una licencia para uso de explosivos y entonces allí hubo una
una especie de alquimia, de contacto espiritual, cósmico. Si le César podemos llamar. Martínez, todo esto que tú dices es maravilloso, pero ¿qué pasa cuando ponemos por un lado tu trayectoria, tu visión heterodoxa, y por otro lado la fuerza tradicional, conservadora y reaccionaria absoluta de las fuerzas museísticas y el poder de los coleccionistas? O sea, tú eres resistente a eso, lo que tú haces se desvanece, desaparece. ¿Cómo ubicas entonces la fuerza de tu trabajo en tanto que energía incontrolable en relación con todo esto que suele llamarse conservación o permanencia? Bueno, mira, construir con lo que destruye era el precepto básico, filosófico, ético con el que ella y yo trabajábamos. El proceso es, en cierta medida, otra forma de dar visibilidad al público de cómo es que se hacen las cosas. Cuando uno dibuja, el acto performático de dibujar se desvanece y lo que queda es un resultado. En el caso de mi trabajo, queda una lámina de metal, de acero, con el bajorrelieve. Hay algunos videos donde esto está testimoniado. Y lo mismo pasaba con la pólvora. El trabajo que ves aquí atrás del Zapata es un trabajo hecho con pólvora y no está detonado. En un momento dado, si alguien en algún momento decide pues hacerse propiedad de él, lo puede detonar y va a quedar un resultado. Lo mismo con este corazón que se ve aquí al fondo, fue un corazón ardiente que se detonó y lo que quedó fue la quemadura. Hay curiosamente, el día de ayer estaba aquí en casa un grupo de coleccionistas y pues aquí puedes ver en la página del centro el momento de la detonación y en este otro el momento en que se va a detonar y el resultado, ¿no? Entonces, pues sí, el arte efímero, entre otras cosas, es otra, o sea, ¿cómo decirte? En algún momento, cuando tú vas a una obra de teatro, tú lo que miras es una escena, pero a tu casa no te llevas a los actores, a la escenografía, a la música, te llevas una experiencia. Entonces, en mi caso, lo que hay son experiencias. Y sí, puedes conservar el resultado, sí te puedes quedar con él, y en algún momento hay también una narrativa que el público que estuvo expuesto a él va a contar. Es como ver pintar a un artista en cualquier, en su momento de creación, que es César muy Martínez, interesante. pero esto que tú haces también puede ofender No, sensibilidades como la de Avelina Lesper, por bueno, mencionar alguna. Son bueno, sensibilidades ella no solo es importantes. ofensible, sino también carece de una educación artística, es una persona con una miopía conceptual tremenda, que carece de datos historiográficos y que en su momento está enojada, está furiosa, y ella no ha comprendido, entre otras cosas, que hay otras formas de construir y dar significado a las cosas, ¿no? Y bueno, de por sí en este país existe una deficiencia en la educación artística, no estamos, la educación artística se corta en la primaria, empezamos cantando, bailando, dibujando, pintando, y luego eso se corta, Es se consigue. importantísimo cómo le va mucho mejor, creo, a tu trabajo en Europa que aquí. Quisiera que nos Bueno, hablaras de eso. pues es que allá existe otra dinámica, allá a la gente se le inculca una educación artística desde muy pequeño y continúa.
La historia del arte es una materia obligatoria y tiene la misma importancia que las matemáticas, que la física, que la química e incluso la literatura. En este país no. Desgraciadamente hay un déficit terrible en el plan de estudios que no se ha rehabilitado y entonces esa carencia hace que no haya una sensibilización hacia los modos de creación. Y en Europa y en Estados Unidos es distinto. Y también al mismo tiempo hay un coleccionismo más dinámico, algo que permite que también tú puedas prácticamente vivir de lo que produces. No todos, ¿eh? No todos. Hay mucha especulación financiera en torno a eso y dependerá también de la publicidad y la propaganda y de lo que en un momento dado uno como artista sea capaz. A mí en Europa me ha ido muy bien y acá al volver pues me he encontrado de nuevo con una dificultad para poder ubicar mi trabajo para vivir económicamente. No me ha ido mal, pero todavía sigo intentando sobrevivir a esta, vamos a decir, carencia. Acaba de ser la Feria Maco, por ejemplo, y a mí me sorprendían los precios. Precios que se pueden pagar en Europa y no sé aquí en México quién pueda ser en un momento dado capaz de pagar $32,000 por un trabajo de este tamaño. Yo no estoy hablando que de acuerdo al tamaño sea el precio, pero sí hay un nombre detrás, hay una galería, hay una institución, hay un grupo de personas que están en todo caso considerando esto como algo que a uno le permita seguir adelante, ¿no? César Martínez, tus próximas experimentaciones, ¿hacia dónde van? Has hecho muchísimas cosas con gelatina, con chocolate, con látex, con no sé, muchísimo, pero ¿qué sigue? Mira, yo acabo de presentar una muestra individual en el Museo de la Ciudad de Querétaro que se tituló Me España, nos otros mismos, que fue una muestra comprometida con los 500 años del descubrimiento, perdón, de la conquista de México o de la caída de México Tenochtitlán o de las relaciones que hay entre México y España. Entonces, yo por haber vivido en España 5 años, conocía ya una nueva España y conocí un México desconocido, porque allá realmente nos ven bajo otra perspectiva y América Latina es desconocida prácticamente. Todo es en base a estereotipos. Lo mismo me pasó a mí cuando yo llegué a España. Yo no sabía que se hablaba catalán, asturiano, mallorquín, euskera, en fin. Me di cuenta también de una especie de secretismo muy interesante y que hablamos otro idioma muy diferente. Yo me tenía que estar traduciendo todo el tiempo porque en Latinoamérica nos hemos apropiado del lenguaje, lo hemos enriquecido. Entonces, bueno, en esa muestra había un trabajo que en algún momento te compartiré la liga al catálogo, que es un work in progress, donde podrás ver allí, pues que trabajé con el tema de los billetes, con el euro, con la neuroeconomía antropofágica. Estuve presentando lapidarios y desafíos donde había esculturas de mármol planas, donde colocaba una especie de frases breves, poemínimos en torno a la vida y la muerte, y luego una serie de esculturas comestibles pequeñas, donde nos comimos al patrimonio cultural de la humanidad, los héroes oficiales de la historia, como Hernán Oaxaca Cortés, Cuauhtémoc Manchego Quecay, Don Ejote de la Mancha, Cervantes de Queso Chihuahua, en fin, todas unas, Cristóbal Colón irritable, que tenía un chile serrano como columna vertebral, en fin, fueron una serie de esculturas comestibles que sirvieron de alimento al público que asistió a la inauguración y que luego quedaron expuestos como en un tablero de ajedrez. Y al mismo tiempo presenté una instalación con esqueletos
humanos, no de verdad, sino hechos de pasta, que en vez de brazos tenían unos remos y eran las calaveras de Colón. Y creé la bandera eurozapatista, en donde bordé a la subcomandante Ramona en las estrellas de la Comunidad Europea, y esto porque en el mes de agosto fue el movimiento zapatista a decirle al rey, a la monarquía española y a la Iglesia Católica que no tenían por qué pedirles perdón a ellos porque ellos no han sido conquistados. Entonces, yo estoy identificado con ese movimiento porque en sí representa la estructura social de lo que somos prácticamente. Nosotros seguimos siendo un pueblo indígena, mestizo, criollo, en fin, hay una pluralidad muy interesante. Y incluí también algunos collages fotográficos donde hice alusión al juego de pelota. El juego de pelota en nuestras comunidades mesoamericanas era un deporte y al mismo tiempo tenía un vínculo cósmico con la vida. Y buscando a futbolistas mexicanos exitosos en España, no me encontré a más de 15. Entonces tomé a estos futbolistas y ya ves, a mí me llama mucho la atención que en el juego de fútbol, soccer, los jugadores tengan en sus playeras un patrocinador. Entonces, bueno, el patrocinador en este caso fueron antidepresivos, ¿no? Entonces podías ver a Rafa Márquez con el logotipo de Prozac, al Chicharito Hernández con el logotipo del Lexotan, en fin, no me sé los nombres de los futbolistas, es la verdad, tuve que hacer mucha investigación y consultar a mis amigos que son asiduos al fútbol, si era verdad que efectivamente había tan pocos futbolistas mexicanos. Por ejemplo, Hugo Sánchez estaba patrocinado por Tafil, en fin, y también en algún momento grafiteé con el trabajo del colectivo Jaguar, La Pistola, en fin, estos grupos de arte callejero, si es que le podemos llamar así, a todas estas intervenciones urbanas, y grafiteé el Palacio del Rey y también la Iglesia de la Almudena, donde la monarquía por primera vez se casa con una plebeya, pues el término que ellos utilizan para alguien que no está dentro de la monarquía. Entonces fueron trabajos virtuales y bueno, yo sigo explorando. Ahora los seres humanos con los que yo trabajo, que se inflan, no solamente se inflan, sino se llenan de luz al inflarse, se iluminan. Entonces, todo esto tiene que ver porque practico meditación y yoga, y entonces es otra la sensación que tú tienes ante la vida. Ya no son de hule látex, ahora son de silicona de platino, son otras los retos en los que yo me veo. Y bueno, la fortuna de todo este trabajo en el arte es que nunca sabes a dónde vas a llegar. César Esta Martínez, exploración. quiero hacerte otra entrevista la semana próxima. ¿Es posible? Sí, sí, mira, tendría que ser no esta semana, sino la siguiente. Ok. Y En yo te 15 podría días. mostrar algunos videos si gustas. Excelente. Eso es precisamente lo que quería plantear. Hacer una entrevista mucho más dinámica. Esta me ha parecido maravillosa, te lo agradezco. Y en 2 Gracias. semanas, si me lo permites. Claro que sí. La semana próxima voy a entrevistar a Gabriel Nuncio, que está en Alemania. La otra semana te entrevisto a ti otra vez acá. Claro, con todo En gusto. México para avanzar con esto. Bueno, un placer. igualmente. Y hasta luego. dentro de 2 semanas. Un abrazo.